Muy buenas noches. Hoy, martes 30 de septiembre, les damos la bienvenida a todos ustedes y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy, martes 30 de septiembre, tenemos nuestro programa número 26, pero también de esta forma despedimos el mes de septiembre, el mes de nuestro aniversario, y desde aquí queremos también agradecer a nuestra presidenta Patricia Lee, quien es la gestora de este taller, charlas, de ciclo de conferencias. El día de hoy, como todos los martes, tenemos a un gran invitado. Tenemos al doctor Marco Murrieta, para quien pido un fuerte aplauso. Adelante, Marcos. El doctor Marco, acá adelante, por favor, Marquito. El doctor Marco Murrieta es un especialista en gestión pública y el día de hoy tocará el tema Congreso y Ciudadanía. Nos hablará sobre la importancia del Congreso de la República con la ciudadanía. Tiene mucha experiencia en este tema, ha trabajado muchos años en el Congreso y, por supuesto, el día de hoy estamos aquí para nutrirnos de todos los conocimientos que él nos brindará. Gracias, Marco, por tu generosidad de compartirnos tus conocimientos, tu experiencia, y aquí todos atentos para llevarnos todo lo que tú nos puedas transmitir a través de toda tu experiencia que tienes. Gracias, te dejo aquí en esta tu casa y para que nos puedas compartir tus conocimientos. Gracias, Marquito. Muchas gracias, Sandrita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Marco Murrieta, soy licenciado en Ciencia Política, cuento con una maestría en Gestión de Inversión Pública y tengo 14 años de experiencia laboral en el Congreso del despacho de presidencia en el Congreso, y vengo a trabajar con ustedes o a exponerles un poco acerca de lo que es el Congreso y de su importancia en la ciudadanía. Es importante este ciclo de conferencias sobre gestión pública porque a veces las personas, los profesionales incluso, no entienden que el Congreso de la República también brinda un servicio público. ¿Y qué es el servicio público? ¿Y cómo se mide esto? Esto se mide a través de la rentabilidad social. ¿Y qué es la rentabilidad social? La rentabilidad social es la capacidad que tienen los ciudadanos de medir si un servicio se está dando de manera correcta o incorrecta. Lo cierto es que a veces el Congreso de la República tiene una baja aprobación. La población a veces no entiende del trabajo que se realiza ahí o simplemente priorizan los escándalos de algunos congresistas y de algunos personajes del Congreso. Algunos de los escándalos superan la producción legislativa o el desarrollo o el debate del Congreso de la República. Si yo pregunto a un ciudadano, converso con él, hago una encuesta: señor ciudadano, por favor, dígame usted, ¿cuál es la mejor ley que ha sacado el Congreso? Créame que no se va a acordar, no lo va a conocer. Y así, en diferentes casas de estudio, puede ir a cualquier universidad a hacer la encuesta con estudiantes universitarios o con mismos catedráticos y no van a tener claro cuáles son las leyes más sobresalientes que ha sacado el Congreso de la República, y muchos menos van a saber quiénes son sus autores. Sin embargo, el Congreso de la República sí ha tenido muy buenas leyes que han servido en épocas complicadas para nuestra ciudadanía. En época de pandemia, el Congreso sacó muchas leyes que fueron beneficiosas para los microempresarios, incluso para nosotros los ciudadanos de a pie. Ustedes recordarán que en la época de pandemia todo estaba cerrado, no había negocios y no había trabajo. Si cierran los negocios, las empresas tampoco iban a contar con trabajadores, ¿es cierto? Entonces todo estaba en una crisis económica que afectaba los bolsillos de todos. Hoy se manoseó o se manosea el proyecto de la liberación de las AFPs, pero en su momento, cuando lo sacamos en ese momento de crisis, fue por esa situación. Al encontrar familias que no contaban con trabajo, al encontrar familias que habían cerrado sus empresas, sus negocios, y esa ley en ese momento fue positiva. Ahora, bueno, a opinión particular, sí, no estoy muy de acuerdo en que se esté liberando la AFP, porque el periodo de crisis, a mi parecer, a mi opinión particular, ya pasó, ¿no? Y
Y bueno, eso por dar un ejemplo. Hay diferentes leyes que han servido, que sirven hasta ahora, como los porcentajes de las personas con discapacidad. Y el Congreso cada semana aprueba leyes y leyes que a veces pasan desapercibidas, pero cambian toda nuestra ciudad, a toda la población, influyen en nosotros, muchas de las cuales no son valoradas por la ciudadanía. Pero antes de entender previamente de cómo beneficia y cómo trabaja el Congreso con la población, cómo se desarrollan los congresistas, cómo representan sus intereses, tengo que hablar un poquito acerca del origen del Parlamento, del origen del Congreso. ¿Dónde aparece el Congreso? El Congreso aparece desde la antigüedad. En Grecia ya existían los que son las asambleas antiguas. Las asambleas antiguas eran espacios, eran consejos donde se discutían decisiones y se tomaban decisiones sobre asuntos públicos. No sé si han visto la película 300. ¿Han visto la película 300 del Rey Leónidas? Permítame, por favor. Cuando el rey Leónidas sabe de la amenaza persa que viene a atacar Esparta, o que viene a atacar Grecia y va a pasar por Esparta, va al consejo, va a la asamblea a pedir permiso para entrar en guerra. Sin embargo, ellos le dicen que primero consulta el oráculo. Es decir, este era un cuerpo consultivo en el que el rey de Esparta, que era Leónidas, tenía que pedir cierta autorización. Eso ya era un símil a lo que hoy entendemos como parlamento, como congreso, aunque todavía no estaba definido como tal. Más adelante tenemos lo que era el Senado romano. Todos sabemos y hemos escuchado, hemos visto las películas, sabemos por historia lo que es el Senado romano. El Senado romano tiene 3 etapas diferentes. La primera etapa es la etapa del Senado en la monarquía, el Senado en la República y el Senado en el Imperio. El Senado en la monarquía era un cuerpo consultivo que era representado por los patricios, las principales familias de Roma. Ellos eran los principales representantes y era un cuerpo consultivo del monarca, asesoría prácticamente. Eso era el Senado romano en la época monárquica. En la época republicana de Roma, ellos agarraron un mayor peso político, entendieron el poder que ellos ejercían y ellos eran los que dominaban el poder. El poder estaba en la república. Ellos ponían a los cónsules que los denominaban dictadores y les daban un poder limitado. Ese era el poder que tenía la república. Este poder baja cuando en la tercera etapa de la historia romana, con el imperio, con el César. Cuando nace el emperador, la fuerza del emperador romano, el poder del Senado romano baja, porque el emperador controlaba todos los ejércitos, que en realidad era la principal fuente de poder del Imperio Romano. Más adelante, durante la Edad Media, la historia media, tenemos a las Cortes de León, que estaban compuestos por 2 estamentos. La clase privilegiada, que era compuesta por el clero y la nobleza. Recordarán que en la etapa medieval, la Iglesia tenía un gran peso político sobre el poder. Y la nobleza, principalmente el clero, en segundo lugar, la nobleza. Y los no privilegiados, los representantes de las ciudades. También tenemos en la época medieval a las Cortes catalanas, que fueron los órganos legislativos del Principado de Cataluña. Estos son los antecedentes que tenemos desde la etapa antigua y en la etapa medieval, los símiles de lo que hoy conocemos como un congreso o parlamento. Durante la Edad Moderna es donde se dan los verdaderos cambios. Acá hay una etapa muy importante y cómo se desarrolla lo que hoy conocemos como la democracia, la igualdad, las libertades. ¿Qué pasa durante la Edad Moderna? Durante la Edad Moderna tenemos la toma de poder, el poder
lo ejercía el monarca, el rey, el emperador o el príncipe. Este príncipe, este rey, este monarca, este emperador ejercía los tres poderes. Era ejecutivo, era legislativo y era judicial. Él tenía el poder absoluto. Era el poder absoluto. Él, este mismo emperador sacaba sus propias leyes, este mismo emperador hacía las obras de ejecución y este mismo emperador, rey, príncipe, era quien que ejercía justicia. Para esta época las clases sociales estaban bien delimitadas. Entre este emperador, la nobleza y el clero siempre ha estado en una clase social importante de la historia, y más abajo estaba el estado llano o el tercer estado, donde acá aparece una clase social muy importante que va a cobrar relevancia hasta la actualidad, que es la burguesía. La burguesía era parte del estado llano. El estado llano lo conformaba la burguesía, los campesinos, los agricultores, los pequeños comerciantes, pero la burguesía, ¿por qué ¿por qué tiene relevancia? Tiene relevancia porque a través del comercio ellos logran generar capital y quieren influir en el poder, quieren ser parte de la toma de decisiones, quieren ser parte del poder, pero ellos no habían nacido en la casta de los nobles, de los aristócratas, ni mucho menos de los gobernantes, que eran los monarcas, los reyes. Ellos empiezan a financiar a filósofos políticos que empezaron a sustentar el tema de la separación de poderes. ¿Por qué el poder tiene que estar concentrado en un solo regente, en un príncipe, en un rey? ¿Por qué no hay una separación de poderes? No hay un poder ejecutivo, no hay un poder legislativo y un poder judicial. Es así que en la época de la Ilustración, en la época de las ideas, que es en esta época, nacen pensadores como Locke, Montesquieu, que influyeron en la idea de la separación de poderes y en la representación popular en el Parlamento, la representación de la población en el Parlamento, que tengan voz en las decisiones políticas. Esta época termina con la independencia de Estados Unidos en 1776, que logran tomar las ideas de Locke y Montesquieu de separación de poderes y que crean el concepto de democracia. Estados Unidos, tras su independencia de las 13 colonias, es, digamos, el primer país que implementa lo que es el concepto de democracia. La Edad Moderna termina con la Revolución Francesa, en lo que aparece los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Que son conceptos que buscan la igualdad y la libertad. Entonces, con la separación de poderes, con las ideas nuevas en política de representación de la población en la toma de decisiones, es que pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuándo aparece el Parlamento como lo conocemos? Desde el siglo comienza a expandirse la idea de la democracia gracias al crecimiento político-económico de los Estados Unidos, que empezaba a ser una potencia. Comenzó a expandirse el tema del sufragio social a más grupos sociales. Como ustedes entenderán, el tema de sufragio universal es un tema de un proceso que hasta hoy hasta ahora estamos definiéndolo. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, hoy tenemos el tema de las cuotas, ¿no? Pero el tema del sufragio universal, no sé si alguien sabe en qué año empezaron a votar las mujeres en el Perú. Hace 68 años, más o menos. Cuando se eligió Bedoya. 1957. Sí. 1950. Odría fue quien permitió en 1965, y lo puse, no, en 1956, es que Odría permite el voto de la mujer. Sí, 1956.
1950 y no lo he puesto, pero es en 1955 que hoy día permite el voto de la mujer. Antes, en el Perú, hasta esa fecha, la mujer no era ciudadana. Si no podía ejercer el derecho a voto, no era ciudadana. En 1965, por ejemplo, en Estados Unidos se saca la ley histórica de Estados Unidos que prohíbe la discriminación racial en las votaciones. Si bien es cierto, su constitución establecía que no debería haber discriminación, en la práctica sí existía esta discriminación. Con esta ley, en la que uno de los influyentes luchadores sociales era Martin Luther King, lograron que en 1965 se sacara esta ley que permitía que no existiera esta discriminación, ¿no? Y con eso podrían ejercer su voto. El proceso de la elección del sufragio ha ido variando constantemente para tratar de incluir a las minorías, a todas las minorías. Antes se restringía, por ejemplo, a las personas que no sabían leer, por decirles. Y así poco a poco se ha ido ampliando para que en nuestra democracia todas las minorías estén bien representadas. Permítame. Entonces, ya que hemos entendido esta breve reseña histórica de cómo se ha ido desarrollando la política, el poder la idea de parlamentos, del Congreso, la separación de poderes, podemos hablar de lo que es la democracia. ¿Y qué es la democracia? ¿Qué entendemos por la democracia, caballero? ¿Usted? Sí. La democracia entiendo yo para el poder del pueblo de tomar sus propias decisiones y para ello elige a sus representantes, porque si no sería eso es básicamente el poder del pueblo para decidir su futuro. Excelente, eso es la democracia. La democracia es un sistema político en el cual se permite que todas las personas podamos formar parte de una decisión política que elija a nuestros representantes y que estos representantes puedan actuar en nombre de esta elección que nosotros hemos tenido a través de un voto. Eso es la democracia. Eso es la democracia como la entendemos. ¿Saben cuántos tipos de democracia hay? ¿Cómo los pensadores políticos lo han definido? Existen 3 tipos de democracia. Como los pensadores lo definen como la democracia directa, la democracia indirecta y la democracia deliberativa. Hablar de democracia directa es hablar de una democracia un poco utópica, porque los pensadores políticos en este tema lo que buscan o lo que entienden es que todas las voces estén representadas. Es algo en realidad muy complicado, ¿no? Como una persona, un tomador de decisiones, un congresista, un ministro, un presidente, un alcalde, un gobernador, va a escuchar a todos sus representantes y va a atender a todas las necesidades. Es muy complicado. Eso es lo que busca la democracia directa. Sin embargo, la democracia directa ha generado mecanismos en las que sí pueden influir en la toma de decisiones de una manera más directa, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando hablamos en los municipios de los presupuestos participativos, participan las sociedades de los distritos. El mismo Congreso de la República tiene en sus plataformas la capacidad de que cada uno de los ciudadanos pueda opinar sobre los proyectos de ley. Cuando nosotros examinamos un dictamen, un proyecto de ley y tenemos que ver las opiniones de las entidades, también hay opiniones ciudadanas, porque hoy pueden participar. Esa es una manera en la que tienen una participación directa. Tenemos a la democracia deliberativa, que implica el debate para poder tomar las decisiones. Es decir, el cuerpo de tomadores de decisiones, alcaldes, gobernadores regionales, congresistas, tienen que llegar a consensos con la población para la toma de decisiones.
Pero lo cierto es que hasta hoy continúa esta hegemonía de la teoría de la democracia indirecta. ¿Cuál es la democracia indirecta? La democracia indirecta es la capacidad que nosotros tenemos, los ciudadanos, de otorgarle ese poder a nuestro representante para que en nuestro nombre pueda tomar las mejores decisiones políticas, porque nosotros los elegimos por un plan de trabajo, por una idea de proyectos de ley, por una idea de lo que va a construir como autoridad. Entonces, en esa representación nosotros le damos a él ese poder para que ellos puedan actuar en nuestro nombre. Eso es lo que hoy se conoce como la democracia indirecta y es como se rige hoy la democracia en la actualidad. ¿Qué es el Congreso de la República? Ya para aterrizar un poco en nuestro tema central, es el primer poder del Estado, también llamado Parlamento o Poder Legislativo. En él recae la representación nacional. ¿Qué es la representación nacional? ¿Qué es la representación nacional, señorita? Exactamente, es eso. La representación nacional son la muestra de la población, son sus representantes, son los 130 congresistas. Eso es la representación nacional. El Congreso recae en la representación nacional, los 130, ni uno más ni uno menos. Los 130 hacen la representación nacional, son nuestros congresistas. Hoy tenemos 130, a partir del 26 de julio del 2026 vamos a tener 190 parlamentarios. 130 diputados y 60 senadores. Pero hoy, hasta el 25 de julio del 2026 vamos a tener todavía 130 congresistas. Estos congresistas, estos representantes son elegidos mediante el voto universal a través de su elección en los 27 distritos electorales. Hace un momento hablábamos que los senados a través de la historia representaban a la población. Hoy en día el Perú se divide en 27 distritos electorales, es decir, cada distrito electoral, Tumbes, Piura, La Libertad, Junín, tienen que tener sus representantes que van a velar por los intereses, sí, nacionales, porque ellos son la representación nacional, pero también de sus electores, porque los han elegido de una circunscripción electoral. Por ejemplo, hace poco se creó la circunscripción electoral de peruanos en el extranjero, ¿no? Que en teoría debería representar intereses de los peruanos que no están en nuestro país, pero es como se ha dividido. Antes de los peruanos en el extranjero pertenecían a lo que era Lima Metropolitana, es decir, los peruanos en el extranjero, al elegir a su congresista, lo elegían por Lima Metropolitana, esa era su circunscripción electoral, pero en el 2020-21 cambió, lo eligieron esta circunscripción nueva, que es peruanos en el extranjero. Su principal función, ¿cuál es la principal función del Congreso, señorita? Legislar. Ya, legislar es una de las funciones principales del Congreso de la República. Es más, al Congreso todavía se le conoce como poder legislativo por el tema de legislar. Pero hoy en día legislar no solo lo hace el Congreso, lo hace el Ejecutivo a través de decretos legislativos, decretos supremos. El Ejecutivo también legisla. Los municipios legislan, hacen leyes, ordenanzas, los gobiernos regionales, instituciones, Indecopi, sacan resoluciones que son normas. O sea, esa exclusividad que antes tenía el Parlamento de dar leyes ya no es exclusivo. Hoy lo hacen otras entidades. Pero ¿cuál es su función principal? Representarlos a ustedes. La función de representación es la principal. De ahí nacen sus demás funciones. Si ellos no representan sus intereses, ¿qué proyecto de ley van a presentar? Si no los escuchan a ustedes, ¿qué iniciativas legislativas, qué leyes van a aprobar? Las que se les ocurran, no, a mí se me ocurrió que debemos cambiar esto por aquello, no. Las leyes deben nacer de las necesidades de la población.
Por eso que su principal función de los congresistas es la de representar. Y para representar bien hay que escucharlos a ustedes, hay que escuchar a la población. Esa es la principal función del Congreso, de la representación nacional y de los congresistas. De ahí nace la función de legislar, que es hacer leyes, y de ahí nace la función de fiscalizar, que es del control político, que también es gracias a ustedes. Porque, por ejemplo, la actuación de nuestros congresistas, de nuestra bancada de Somos Perú, está orientada a representar. Siempre hay un apego en semanas de representación en la que hay un diálogo, asambleas, conversaciones directas con la población para saber qué necesidades tienen y de esa manera sacar mejores iniciativas legislativas y también hacer un control de los órganos o de las entidades públicas, que muchas de las situaciones en las que nuestros congresistas han investigado han sido por denuncias realizadas por parte de la ciudadanía. ¿Cómo hace el Congreso para representar los intereses del ciudadano? En el 2011, antes del 2011 no existía lo que hoy se conoce como la Semana de Representación. A partir del 2011, el Congreso de la República, viendo estas falencias en la representatividad, en el contacto con la población, implementa lo que es la Semana de Representación. Al mes, los congresistas hacen un alto a sus actividades en las comisiones, en el pleno y en todos los trabajos que se desarrollan dentro del aparato legislativo para representar a la población. Se llama Semana de Representación, en la que cada congresista viaja a su distrito electoral por el cual fue elegido para escuchar a la población, para decirles, aquí estoy, vengo a conversar, vengo a escucharlos. Todos los congresistas tienen que viajar para poder tener un trabajo constante con sus electores y de esa manera ver qué leyes sacar, qué denuncias escuchar sobre situaciones que están pasando. Esto se transmite a través de un informe de la Semana de Representación, en la que pueden verlo a través del portal del Congreso para que ustedes puedan fiscalizar si se están realizando las actividades de representación sus representantes. Gracias a este trabajo de los congresistas es que en realidad pueden hacer, como les mencionaba hace un momento, los proyectos de ley. ¿Cómo presentar proyectos de ley si es que no escuchan a la población? Si no saben de las demandas ciudadanas y de la problemática que vive día a día los peruanos. Hoy hemos iniciado con esta charla. Espero que otra vez Sandrita y nuestra presidenta nos puedan invitar para quizás en un futuro próximo podamos hablar o enseñarles de cómo se elabora una iniciativa legislativa, un proyecto de ley. Por lo pronto, eso es todo, mis amigos. Muchas gracias por su atención brindada y estoy presto a escuchar cualquier interrogante que tengan sobre la exposición. Muchísimas gracias, Marcos. No te vayas todavía. No te vayas, Nicole, tenemos preguntas en las redes, no tenemos, pero tenemos seguro preguntas aquí del público. ¿Alguna persona que quiera hacer las preguntas al doctor Marco Murrieta? Arquitecto. Buenas noches, a Alberto Álvarez de la Molina. Mi pregunta es se divide en dos partes. Evidentemente, este es un concepto occidental de democracia, ¿estamos? La pregunta uno es, ¿qué hace 35 años que hemos dejado un Congreso bicameral? Después de 35 años vamos a retomar este sistema. ¿Qué ventajas o desventajas tiene sobre la actual? Esa es una. Y la segunda, ¿qué requisitos mínimos debe tener, en su entender? Me imagino que la ley establece los requisitos mínimos para ser diputado y senador. ¿Y cuál cree en su modo personal deberían ser? Muchas gracias.
Bueno, en el tema de la unicameralidad y bicameralidad, cada uno tiene sus propias ventajas en diferentes coyunturas. En los 90, la unicameralidad obedecía a la rapidez en la que deberían ser aprobadas las leyes, en lo que en esa situación entendía el gobierno por el terrorismo, por la crisis económica, que no querían este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo para que las iniciativas puedan pasar más rápido. Imagínense si hoy la aprobación de las normas en un sistema unicameral todavía tienen cierto debate entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con el sistema bicameral es más, porque hay 2 revisores, ya no es un solo revisor. Supuestamente el Senado tiene que hacer otro estudio de lo que aprueba el Pleno de Diputados. Ya nosotros aprobamos, hicimos la revisión, sacamos la iniciativa, aprobamos la ley, ellos van a hacer otra revisión. Con este entender es que ellos señalan que la Cámara de Senadores tiene que tener ciertas atribuciones que en teoría deberían ser capacidades mayores a los que tiene el diputado, ¿no? Desde la edad, para ser diputado están pidiendo 25 años. y para ser senador 35, 45 años, o sea, y aparte, o sea, solamente desde la edad ya están pidiendo ciertos requisitos. Para hacer de la manera particular, yo te digo, de manera, tú me preguntaste a mi apreciación personal, ¿qué requisitos debe tener una persona para ser un representante, diputado y senador? Y te lo voy a decir en mis 15 años de experiencia en el Congreso de la República. Yo he visto congresistas sin alguna carrera profesional y congresistas con carrera profesional, y realmente he visto muy buenos congresistas que no han tenido profesión y otros con profesión que no han sido muy buenos. Todo depende de la voluntad política y de las ganas de trabajar. El cuerpo de asesoría le va a ayudar. Si es una persona correcta y tiene las ideas claras, un buen cuerpo de asesores puede hacer realidad los objetivos que ellos han trazado. Las ideas que ellos tienen los puedan hacer concretas, ¿no? Hay congresistas que a veces converso con mis colegas que han crecido mucho en este periodo legislativo, ¿no? Sin tener, digamos, los títulos, etcétera, y han crecido bastante, y tienen las ideas, tienen el olfato político. No hay que tener, digamos, al menos para ser representante, congresista, nosotros entendemos que el Congreso es la representación de la población. No hablo de un ministro. Un ministro, a mi entender, sí tiene que tener otros requisitos porque es un órgano ejecutor y trabaja en función con los recursos del Estado. Eso es otra cosa. El representante del pueblo, a mi opinión, no tendría que tener los mismos requisitos que hoy establece la democracia y nuestra Constitución. Sí. Por aquí, su nombre y de qué distrito. Humberto Villaverde, de Surquillo. Señor Murrieta, es común escuchar lo siguiente: este Congreso no me representa. Se ha hecho muy común. Algunos aconsejan, dice, bueno, esperemos que el otro Congreso sepamos elegir y que tenga mejor desempeño. Pero en la práctica resulta que ese nuevo Congreso resulta siendo peor que el que ha terminado. ¿Qué aconsejaría usted, señor Murrieta, para que eso no se vuelva a producir? Gracias. El tema tiene que ver mucho por la comunicación política. Como les decía hace un momento, no, en el Congreso sí hay buenas leyes y cada semana vienen grupos de interés, ¿no? Temas sociales importantes que a veces no lo conocemos porque no nos afectan a nosotros, pero estamos hablando, por ejemplo, de trabajadores
que desde el año 90, o sea, desde hace 30 años, ganaban 1.200 soles o 1.400 soles. Y que gracias a este Congreso se logró hacer ciertos cambios respecto a ello. Eso por darte un ejemplo, o sea, diferentes situaciones similares a través de cada uno de los plenos en los que se debate diferentes temas de interés. Hay un tema que es importante: los escándalos opacan la labor del Congreso y ningún medio de comunicación resalta una buena iniciativa. Eso es cierto. ¿O ustedes alguna vez han escuchado ese Congreso saca un proyectazo, miren que saca aprobada esta ley? Eso no ocurre. Fue el congresista tal que hizo esa ley. No, eso no ocurre porque no vende. Entonces los escándalos que sí existen, porque hay congresistas que también cometen actos ilícitos, conductas inmorales, opacan la labor legislativa. Sí existe, no digo que no, existe, y por eso a veces por la imagen de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, empañan la investidura de la institución. Para mejorar esto, se tiene que trabajar en la comunicación política. La comunicación política es importante, que es promocionar el trabajo que hacemos en el Congreso. Sí, muchas gracias. Sí. Un poquito de difusión a la población, para que esté enterado de todo lo que sucede, no solamente de lo malo, ¿no? Pero de lo bueno sí, porque últimamente están sacando buenas leyes. Muchas gracias. Para todos los trabajadores. Gracias, señora Carmen, por su comentario, pero también creo, Marco, y aquí a todas las personas que están presentes y a las personas que nos ven a través de las redes sociales, creo que hay una gran diferencia entre ser ciudadano y ser vecino, y creo que todos debemos apuntar a ser ciudadanos. Antes, para no tener estos problemas de elegir bien a nuestras autoridades, porque a veces decimos, no me representa el alcalde, no me representa el gobernador, pero ¿quiénes son los que eligen? ¿Quiénes elegimos? Los ciudadanos, los vecinos, ¿no? Entonces hay que leer los planes de gobierno, hay que ver por quién vamos a emitir el voto finalmente, ¿no? Para tener gente que realmente nos represente. Entonces es una tarea que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, de poder investigar, leer todos los planes de gobierno, que muchas veces no se hacen, ¿no? Votamos muchas veces por simpatía, por esas cosas, pero creo que es un deber que debemos tener todos de saber elegir bien a quién nos va a representar 4 años, 5 años, porque de eso depende también la mejora de la calidad de vida de un distrito, de un gobierno local y de todo el país, ¿no? Entonces, tenemos una gran tarea de poder elegir y saber elegir bien a las personas que nos van a representar en estas próximas elecciones. Bueno, seguimos con las preguntas de aquí, por favor, su nombre y de qué distrito viene. Señor Marco Murrieta, mi nombre es Cristóbal Bellido, venimos del distrito de La Molina. Bueno, la pregunta es lo siguiente. Si bien es cierto, hoy en día pasamos una situación bien difícil referente a las extorsiones, ¿no? Entonces siempre la población está descontento, ¿no? No hay apoyo de los congresistas, se manifiesta, no hay apoyo del gobierno, entonces una preocupación latente hoy en día, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se dice que los congresistas en semana de representación bajan a su sector, a su departamento, estoy seguro que reciben quejas, ¿no? Entonces, ¿cómo o de qué manera o de quién es la responsabilidad para poder de alguna manera dar normas para que se pueda garantizar a los ciudadanos, ¿no? Eso sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. El Congreso de la República ha emitido cada vez leyes más fuertes, que es en realidad nuestra competencia. Es
la elaboración y la aprobación de las normas. Sin embargo, el control propio de lo que es la seguridad ciudadana y del orden interno corresponde a las acciones del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Y no es que el Congreso no escuche esta demanda, no. Por eso es que ha habido plenos incluso propios de seguridad ciudadana. Quien les habla ha hecho proyectos de ley en función de la seguridad ciudadana para acrecentar las penas por los temas de estos delitos, ¿no? Muchos de los cuales se los presentaba pues a los congresistas con los que yo he trabajado. Mira, creo que por acá podemos tener una pena mucho mayor. Pero lo cierto es que la acción concreta tiene que ver con los recursos económicos que se puedan dar, con el servicio de inteligencia que se tiene que trabajar y con la desarticulación de mafias y de crimen organizado que lo debería tener el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. En eso es ahí lo que nosotros, la población nos atacan al Congreso sobre ese tema y con razón porque es su sentir. La marcha que ha habido el domingo, en lo particular yo lo entiendo. Un chofer que gana 2.500 soles manejando un bus que hace las rutas, está perdiendo su vida por llevar pan a su casa. Porque no están matando al empresario, bueno, no es justificado nada, pero están matando al chofer que gana 2.500 soles. Y ese sentir, claro que sí, en lo particular me apena y entiendo por qué la población se levanta. Y estamos todos los que trabajamos y tenemos este pesar por esta situación, trabajando en tratar de sacar iniciativas, leyes que puedan ayudarnos a menguar eso, pero creemos que es un tema más presupuestal, más de inteligencia y más del Ejecutivo. Muchas gracias, Marco. Entonces, no habiendo más preguntas, le damos fuertes palmas al doctor Marcos Murrieta, agradeciéndole por su participación el día de hoy. Muy amable, gracias. Te invitamos a tomar asiento y, por supuesto, para continuar este día, también tenemos a otra gran invitada. Tengo el honor de presentar a una somista, Janet Beltrán. Ella es una abogada muy reconocida, con mucha experiencia también, al igual que Marco Murrieta, en el tema del Congreso. Ha trabajado en varios ministerios, en los gobiernos locales, así que experiencia de sobra hay, y así que aprovechemos este momento para nutrirnos de todos los conocimientos y la experiencia que tiene la doctora Beltrán. Bienvenida, Janet, a tu casa. Okay, muchas gracias. Por supuesto que, de la emoción, Janet, he olvidado presentar el nombre de la ponencia. ¿Ya estaría acá? Todavía. A ver, Janet Beltrán nos va a hablar el día de hoy sobre el rol de las comisiones ordinarias en el Congreso de la República. Así que, muy atentos. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas noches con todos ustedes, muy buenas noches con las personas que nos están viendo a través de la red. Muy buenas noches, Presidenta Patricia Lee. Muchas gracias por la invitación y bueno, mi nombre es Janet Beltrán Contreras. Soy abogada de profesión, como bien ha dicho nuestra querida Sandra. Tengo muchos años en la administración pública, tengo ya 28 años de ejercicio en la administración pública. He trabajado en los 3 poderes del Estado, en diversos ministerios, en gobiernos locales y bueno, estoy aquí para contribuir de alguna manera a un mejor entendimiento y hablar de una manera práctica. Vamos a hablar un poco respecto a lo que son las comisiones. Las comisiones están detalladas en el reglamento del Congreso. Ahí se detallan las comisiones que tenemos, ¿no? ¿Qué son las comisiones?
Como les dije, está detallado en el reglamento del artículo 34 al artículo 36. Las comisiones del Congreso son grupos de trabajos especializados que se encuentran integrados por nuestros congresistas, quienes estudian los proyectos de ley a fin de que sean dictaminados. Las comisiones no solamente están integradas por los congresistas, también están en la interna, detrás de los congresistas, haciendo un trabajo, también personal técnico, personal administrativo. El personal técnico está conformado por el secretario técnico, secretaria técnica, están también los asesores, quienes finalmente son los que hacen el trabajo de lectura de los proyectos de ley que apuntan a resolver problemas de la ciudadanía, nuestros problemas, problemas a nivel nacional, problemas a nivel local, pero que muchas veces son presentados, son elaborados precisamente a raíz de las escuchas que toman nuestros congresistas en su semana de representación. Pero no solamente durante la semana de representación, sino también cuando las asociaciones, cuando un grupo de trabajadores recurre al Congreso para hacer llegar su voz de disconformidad, de protesta o que quieren mejoras. Entonces, en ese sentido es que se crean las comisiones. El Pleno con reglas de conformación. El Pleno del Congreso aprueba el cuadro de conformación de comisiones dentro de los 5 días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual en el mes de julio. Esto es finalizando el mes de julio, ¿no? Aproximadamente los días 26. Con excepción de la Comisión de Inteligencia que se elige por todo el periodo parlamentario, es decir, por los 5 años. El cuadro es propuesto por el presidente previo acuerdo del Consejo Directivo. El Consejo Directivo es un órgano a la interna del Congreso. Reglas de conformación. Los grupos parlamentarios deben presentar a la presidencia sus propuestas para cada una de las comisiones, con indicación de los miembros titulares y accesitarios, y el orden sucesivo en que estos reemplazarán. En la conformación de las comisiones se procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia. La distribución de las directivas respeta la proporcionalidad de los grupos parlamentarios. La distribución de los congresistas se racionaliza de modo que ningún congresista pertenezca a más de 5 comisiones al mismo tiempo, ¿no? En el periodo parlamentario. Funciones de las comisiones. Su función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública. Asimismo, les compete el estudio y análisis de los proyectos de ley y la absolución de consultas en los asuntos que son puestos en conocimiento de acuerdo a la especialidad o la materia. Integrantes de las comisiones. Cada comisión está integrada por miembros titulares y accesitarios, como ya lo hemos mencionado, con excepción de la Comisión de Inteligencia, que es por todo el periodo, cuyos miembros son titulares y permanentes, no contando esta Comisión de Inteligencia con miembros accesitarios. Tenemos 4 tipos de comisiones. La comisión ordinaria, que es materia de lo que vamos a tratar hoy día, comisiones de investigación, comisiones especiales, comisión de ética parlamentaria. A grosso modo les podemos decir que las comisiones ordinarias son 24, ¿no? Y se conforman procurando homologar su especialidad en las materias que correspondan a las carteras a cargo de los ministerios, ¿no? Entonces nosotros tenemos 18 ministerios, tenemos 24 comisiones, porque por ejemplo tenemos una de investigación que es de ciencia y tecnología, pero que no está dentro de lo que es, digamos, un ministerio, una entidad. No tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero sí está, debería, así es. En los asuntos más relevantes para el país, pudiendo crearse más comisiones ordinarias de acuerdo a la necesidad. Acá tenemos todas las comisiones, agrarias, ciencia, innovación y tecnología, cultura, fiscalización, descentralización, inclusión,
presupuesto, producción, pueblos andinos, relaciones exteriores, salud y población, trabajo y seguridad social. Son 24. En el artículo 36 del reglamento del Congreso, los miembros de las comisiones eligen de su seno a un presidente, un vicepresidente y un secretario, respetando el criterio de proporcionalidad de los grupos parlamentarios que la componen. La elección se realiza dentro de los 5 días posteriores a la aprobación del cuadro de comisiones por el Pleno del Congreso. Cada comisión tiene un plan de trabajo que responde a la agenda legislativa aprobada por el Pleno. Cabe precisar también que tienen un reglamento interno. Ahora, todo lo que les he mencionado suena un poco así, en mi visión es legal, entonces yo lo hago pegado a la letra, que es lo que más o menos dicen los artículos. Vamos ahora a lo que son los casos prácticos. El día de hoy, por ejemplo, 30 de septiembre, llegan los proyectos de ley. Recordemos lo que ha dicho el doctor Murrieta respecto a los proyectos de ley. Los proyectos de ley recogen la problemática. ¿De qué se trata? La problemática de la ciudadanía, volviendo a lo mismo, mencionado hace un momento, en la semana de representación, los congresistas escuchan, oyen, no solamente durante la semana de representación, es decir, es todos los días, todos los meses. Esos problemas, muchas veces la ciudadanía alcanza sus proyectos de ley. A veces piden apoyo para poder mejorarlos de tal manera que cuando llegue al Congreso sea inmediatamente aceptado, ¿no? Entonces, ingresa por trámite documentario. Todos los ciudadanos, escuché hace un momento cómo se puede hacer. Todos tenemos acceso. La comunicación la tenemos en nuestras manos ahora. Todos tienen acceso, todos nosotros. Entramos, agarramos en nuestro dispositivo móvil, tenemos lo que es Google, ponen ustedes Congreso de la República, inmediatamente una de las ventanas va a ser proyectos de ley, entran a proyectos de ley y les va a arrojar esto. Esta primera página, sí, es el día de hoy. Esta toma es aproximadamente 1:30 de la tarde. A esa hora deben haber ingresado unos 10 proyectos de ley más. Al día pueden ser, dependiendo, puede ser un promedio de entre 20 a 30 proyectos. Hay días que hay menos, pero generalmente son un promedio de 20 proyectos de ley al día, 20-30. En este caso, como ustedes pueden ver, yo lo que quiero es que vean el tema de las comisiones. Eso es lo importante. El día de hoy, estos proyectos, como ustedes pueden observar, ha sido presentado el primero, por ejemplo, el proyecto de ley 12615, que es la numeración que ha cogido dentro del sistema. Es el proyecto de ley presentado el 30 de septiembre, proyecto de ley que exonera al Poder Judicial de toda prohibición de gastos en ingresos del personal. Ha sido presentado. ¿Quién lo propone? El Poder Judicial. El Poder Judicial puede también presentar proyectos de ley. Todos digamos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo a través de sus congresistas, el Poder Judicial, y de esa manera se presentan los proyectos de ley. Bueno, en este caso es el Poder Judicial, pero figura en el Estado presentado. Todos los demás han sido presentados, es decir, todavía no ha sido evaluado por la primera vicepresidencia ni por el oficial mayor, que son los que leen. Ok, llega, por ejemplo, el proyecto de ley 12615, lo revisan y lo que dicen es 12615. ¿Qué es lo que dice? Proyecto de ley que exonera al Poder Judicial de toda prohibición de gastos en ingresos del personal que disponga tal. ¿De qué se trata? Se propone exonerar de toda prohibición de reajuste e incremento de remuneraciones y toda prohibición de gastos en ingresos del personal que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026 para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo 1057, que es los CAS.
cuya remuneración sea menor 1.950 soles. Es decir, que estas personas reciban prácticamente ese dinero, sin mayores, digamos, exacto, que se quede en esa cantidad, que sea eso lo que verdaderamente reciban. Eso va a afectar, digamos, al presupuesto. Entonces, están pidiendo que eso se vea, pero ya ahorita, por la época en que estamos, como que ya sería para el siguiente ejercicio, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que actualmente ya tenemos la ley de presupuestos que está siendo evaluada en la Comisión de Presupuesto. ¿A qué me refiero yo? ¿Por qué les hago esta introducción? Porque el último estado es presentado, es decir, no ha sido derivado todavía a ninguna comisión, ¿no? Cuando ya sea, digamos, evaluado, va a aparecer comisiones. Entonces, acá tenemos el estado presentado, enviado a comisiones, nada, no tenemos nada. Hace un momento, es decir, es un proyecto nuevo que todavía no ha sido revisado. Probablemente eso lo estén revisando entre hoy y mañana. Mañana, a más tardar, ya tiene que ser derivado a una comisión. Si esto llega jueves, a veces el lunes ya recién aparece. Pero lo que quería señalarles es lo que mencionó hace un momento Marco Murrieta, que es la opinión ciudadana. Acá, como ustedes pueden ver, si esto estuviera en vivo, podrían ver que en su momento va a tener probablemente proyectos acumulados, es decir, proyectos de ley que versan sobre el mismo tema. Entonces se acumulan para ahí sumar y ver en un solo, digamos, en un solo proyecto, acumular varios proyectos de ley, pero que tienen el mismo contenido, el mismo fin, el mismo problema. Documentación anexa son documentos que se van presentando, que van llegando para el estudio. Secciones, aquí podríamos ver a dónde llega, a qué comisiones han sido derivadas. Y en opinión ciudadana, que fue lo que mencionó, ustedes tienen el poder de, como les dije, la comunicación está en las manos, está en nuestro dispositivo, en nuestro móvil. Entonces, ustedes pueden entrar a ver todos los días cuántos proyectos de ley han ingresado, cuál de ellos es de interés, de implicancia para ustedes, de mayor implicancia, de mayor interés sobre todo. Y si el proyecto de ley les parece que los beneficia, que está mal hecho, ahí ponen su opinión. Y eso es tomado en cuenta al momento de la elaboración del dictamen. Nosotros, cuando vemos los proyectos de ley que van a ser materia de análisis, muchas veces tomamos esto, no es que muchas veces, tomamos en cuenta la opinión ciudadana y se coloca dentro del dictamen. El señor tal, fulano de tal, ha mencionado que está a favor, entonces podemos poner, hay 47, hay 45 opiniones que están a favor, hay otras opiniones que están en contra. Eso lo tenemos que colocar. Esto es algo similar, pero aquí ya ha sido derivada a la Comisión de Producción y Pueblos Andinos, este proyecto de ley que versa, esto ha sido del 25 de septiembre, proyecto de ley que modifica la ley 30884, ley de plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables a fin de asegurar un ambiente sano, sostenible. ¿A dónde ha sido derivado? A Producción y a Pueblos Andinos. Quien lo ha decretado, porque esa es la palabra, es el oficial mayor conjuntamente con la primera vicepresidencia. Y esto es lo que les decía. Finalmente, esto es lo que manda. Primera comisión, segunda comisión. Hay proyectos de ley que tienen solamente una comisión, nada más. Depende del criterio del análisis que hagan los profesionales, ¿no? Es decir, las personas especializadas. Acá tenemos un proyecto, el proyecto de ley 5917, es un proyecto de ley que se vio en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto
sacó un dictamen favorable, ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la instalación de pararrayos, pero al final salió una ley mandatoria, es decir, que establecía determinados mecanismos para que los gobiernos regionales de aquellas zonas del país en donde hay rayos, a nosotros que estamos en Lima nos parece quizás pérdida de tiempo, no, los rayos acá no van a llegar, pero sí llega en la Sierra de Lima y no todo es Lima. Entonces, esto ha sido bastante importante para que los GORES implementen, las municipalidades implementen, y bueno, esto finalmente se convirtió en ley. La Comisión de Presupuesto emitió el dictamen, la Comisión de Defensa se inhibió, dijo no voy a emitir un dictamen. Aquí es lo que aparece como enviado a comisiones, ¿no? Y acá está la siguiente actividad. Esto es el detalle de los últimos movimientos que tuvo este proyecto de ley. Como les mencioné, la Comisión de Defensa se inhibió, la Comisión de Presupuesto lo aprobó por unanimidad, con una ley ya más concreta de que promueve y garantiza la implementación de estos pararrayos en los departamentos de zonas expuestas a intensas descargas eléctricas. El Consejo Directivo tomó conocimiento y lo incluyó en la orden del día. Finalmente se convirtió en ley, la ley número 32300, ley que promueve y garantiza la implementación e instalación. En la Comisión de Presupuestos se hizo una evaluación de dónde iba a salir el dinero, porque no se trata de sacar leyes sin el debido sustento, sin el debido respaldo. Tienen que ser leyes reales. ¿Nos afecta esto a digamos, a las regiones costeras, a los departamentos costeros? No les afecta en su mayoría. ¿A qué zonas son las que están altamente expuestas? La zona del oriente y la zona de la sierra. En primer lugar, la zona del oriente. Hay mapas de calor en donde se verifica la cantidad de zonas en el oriente, específicamente en Ucayali, en Madre de Dios, en donde llegan los rayos. Y ni qué decir en la zona de la sierra, en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco, he visto en Huancavelica, también en Puno, en Ayacucho, gente que está jugando fútbol y de pronto, ¡pum!, un rayo y es fulminante. ¿Y por qué? Por la ausencia de los pararrayos. Por eso inicialmente les dije, quizás nos suena un poco pararrayos, ¿eso para qué, no? Pero es muy importante, salva vidas, porque la electricidad llega a esa, digamos, esa estructura metálica y evita que coja a las personas, a los animales, ¿no? Muchas veces las personas fallecen y los animales también, se malogran las plantaciones, se malogran los animales y pierden la vida también, al igual que nosotros. Y son sustento para las personas, es parte de su economía. Entonces acá podemos ver que finalmente esto se convirtió en ley. Este proyecto de ley se convirtió en ley y ahí está toda la secuencia. Todo esto, como les vuelvo a decir, lo tienen ustedes al acceso. Es cuestión de querer hacerlo, entrar y muchas veces ya, yo creo que ya muy pocos revisamos periódicos, ¿no? En físico. Ahora todo lo hacemos de manera virtual, todo lo hacemos en las redes. Por eso les digo que todo esto es de interés y de acceso para todos ustedes. Bueno, eso ha sido la exposición. Estoy, Ana, a absolver alguna inquietud, alguna consulta, si es que la hubiera. Muchas gracias, Janet. Si hubiera alguna pregunta, Nicole, en las redes sociales, por aquí el doctor. Las preguntas. Buenas noches, Alberto Álvarez de la Molina. Una pregunta muy puntual. ¿Una persona natural puede proponer una ley? Tienen que juntarse varias personas. ¿Cuántas? No hay un número, pero es un porcentaje. Hay un porcentaje que está determinado en la propia Constitución, no lo tengo en estos momentos en mente, pero sí,
Por eso se habla de asociaciones civiles, ¿no? Que presentan sus proyectos de ley, pero que tienen que juntar el interés, la problemática de un determinado sector. A ver, si me permite, y en ese caso también podría haber un grupo de personas que se podrían oponer a un proyecto de ley. Para eso está la opinión ciudadana. Claro, pero ahí usted me está hablando de una cantidad para proponer y también podría decirse que hay una cantidad para oponerse. Para oponerse no, para presentar un proyecto de ley. Para oponerse no hay una cantidad mínima. Sí, no tengo ahorita la cifra Pero hay. exacta, pero sí está, eso está en la norma. Ok, gracias. Gracias. Sí, por aquí. Sí. Doctora, Humberto Villaverde de Surquillo. Muy interesante su disertación. Estas comisiones, como todos sabemos, traen muchas consecuencias. En una de ellas, por ejemplo, una de las que es la corrupción, el incremento de la burocracia. ¿Cómo podría combatir esa normalidad? ¿Se refiere usted a la corrupción? Las comisiones generan leyes. Claro. Y para dar cumplimiento a las leyes, a los propósitos de esa ley, se genera más burocracia, más corrupción en las asignaciones de obras, todas esas cosas. Ya, usted se está refiriendo en todo caso a los proyectos de inversión. Claro, los proyectos. Pero los proyectos de inversión son otro tema distinto a los proyectos de ley. Hay proyectos de ley que sí tiene como cometido solucionar problemas, pero lo que usted me está hablando de lo que son los proyectos de inversión, eso ya es manejado directamente dependiendo de la obra que se va a realizar, ya puede ser por un gobierno regional, puede ser por un gobierno, por una municipalidad distrital también. Pero, ¿cómo evitamos? Yo creo que ahí va un tema ya de ética, de formación profesional, de formación personal, más allá, porque es muy importante los valores que tenemos las personas. Si uno va a trabajar en el sector público, lo que tiene que poner, antelar es el bien ciudadano, el bien de las personas. No podemos servirnos del cargo para comercializar, ¿no? Eso es algo bastante duro, bastante crítico, pero todo nace desde casa, la formación. La manera de cómo evitar la corrupción, hace un momento el señor Murrieta lo mencionó, hay proyectos de ley que que lo que buscan es poner mayores penas, endurecer las penas, pero en mi opinión eso podría ser porque es restrictivo, pero ya esto debería nacer desde casa, a nuestros niños, sobre todo niños, enseñarles los valores, porque ellos de acá a 10, un niño de 12 años, de 10 años, de 8 años, en 15 años van a ocupar los cargos públicos, van a trabajar en la administración pública, si es que se deciden por ir al sector público. Pero básicamente es tener claro que nosotros estamos en el sector público para tratar de solucionar los problemas, tratar y hacerlo, porque una cosa es tener el problema, pero dar las salidas, dar las opciones y dar soluciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, señor Villaverde. ¿Puedo hacer otra pregunta? Otra vez acá de pesado. No. Así de directa y simple, ¿una ley puede modificar la Constitución? Sí, hay modificaciones constitucionales, hay proyectos de ley que están modificando la Constitución. Sí, efectivamente han habido. Sí. Muchísimas gracias, Janet. Gracias, un fuerte aplauso para Janet. Invitamos a Marco aquí adelante, por favor.
Invitamos a Janet, queremos hacerte llegar este pin de nuestro partido a nombre de nuestra presidenta como muestra de gratitud por el día de hoy compartirnos tus conocimientos a todas las personas que están presentes y las que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Me permites? Gracias. ¿Me permites colocarte el pin? Sí, claro. Fuerte las palmas. Y primero eso, ¿no? De igual forma también queremos entregarte este bambú, también como muestra de gratitud por parte de nuestra presidenta. Eres una persona, una somista que siempre está dispuesta a colaborar, a apoyar, a pesar de haberte pedido así con la prontitud, nunca dijiste no. Por eso el día de hoy queremos darte este bambú como muestra de gratitud por todo el trabajo que vienes realizando. Muchísimas gracias, Sandrita. Ahí están las recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias. De igual forma a ti también, Marco, recibe este pin de parte de nuestra presidenta como muestra de gratitud por todo el trabajo que vienes realizando y porque el día de hoy, a pesar de tus múltiples ocupaciones, te has hecho presente el día de hoy. Gracias, Marco. Y también de parte de nuestra presidenta, que es una mujer de muchos detalles, quiero hacerte llegar este bambú. Espero que lo tengas en una parte muy especial en tu oficina o en tu hogar. Y aquí están las recomendaciones para que mantengas esta plantita, que es la muestra de la fortaleza, de la perseverancia, la tengas en un lugar muy especial. Muchas gracias. Gracias, Sandrita. Gracias a la presidenta. Gracias. Fuerte las palmas, por favor, para los invitados. Si le puedes tomar aquí. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Así despedimos este mes de septiembre con nuestros invitados, Janet y Marcos. Y por supuesto también despedimos porque este mes fue nuestro aniversario, nuestro 28 aniversario. Fue un mes muy lindo el mes de septiembre, así que los esperamos el próximo martes en este mismo lugar, a la misma hora. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a quien hace posible estas charlas con el único objetivo de capacitarnos y poder estar muy entendidos sobre la gestión pública. Muchísimas gracias a nuestra presidenta Patricia Lee y un fuerte aplauso para ella. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.